Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Seguimos abordando la temática de los trastornos del espectro autista. Dentro de ella, el tema de los probióticos. Hemos podido estudiar o hemos podido observar cómo el tema de los trastornos del neurodesarrollo en sentido general es un tema transversal. Toca las puertas de prácticamente todas las especialidades debido a la heterogeneidad en sus bases. Todos sabemos que es el resultado de la interacción de factores genéticos, ambientales, epigenéticos, en que el estrés oxidativo juega un papel muy importante, y ahora el tema del microbioma intestinal o la microbiota intestinal debido a la bidireccionalidad que existe en este nexo cerebro-intestino. Como consecuencia de ello, por supuesto, la terapia también es heterogénea. Y así estudiamos todo un conjunto de dietas que prácticamente han sido inconsistentes. Por eso que los padres que me dicen, ¿qué tipo de dieta? Bueno, realmente es una dieta sana, saludable, pero no vamos a pensar que con la dieta cetogénica o con la dieta, con la suplementación de probióticos 100%, el niño va a curar o el niño va a tener un estado de salud favorable. Han sido hallazgos totalmente inconsistentes y los probióticos no es o no constituye la excepción de esta regla. Entonces, no me demoro, soy el doctor Roberto Lardué Ferrer, genetista clínico, y enseguida comenzamos con los probióticos en los trastornos del espectro autista. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardué Ferrer. En este encuentro vamos a abordar dos puntos importantes: la justificación del uso de los probióticos en los trastornos del espectro autista, y en segundo lugar vamos a dar a conocer las investigaciones recientes en torno a los probióticos y los trastornos del espectro autista. Como consecuencia de todas las inquietudes que existen en los padres, en los familiares, en los médicos incluso, que si se le puede dar un probiótico a un niño autista, qué tipo de probiótico, me localizaron este tipo de probiótico, etcétera. Entonces entramos en duda si realmente es factible o no es factible. Bueno, precisamente ustedes conocen que este canal es un canal que dice la verdad, es un canal que detrás de ello existe todo un estudio minucioso de artículos científicos del último lustro, recientes, actualizados, indexados en las distintas bases de datos internacionales reconocidos como el PubMed y el Cochrane Library. Por lo tanto, vamos a abordar los diferentes hallazgos de investigaciones relacionados con el uso de los probióticos y los trastornos del espectro autista, y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. En primer lugar, vamos a abordar lo relacionado con algunas justificaciones para el uso de los probióticos en niños autistas. Todos sabemos ya que los trastornos del espectro autista, en particular el autismo primario, se asocia frecuentemente a una disbiosis bacteriana, a un desequilibrio entre las bacterias benéficas y las bacterias maléficas. Existe una disminución en la variedad, en la heterogeneidad de la microbiota intestinal, con un predominio de determinados taxones, que aunque no es un hallazgo consistente, también podemos decir de que los niños, aunque no tengan un patrón peculiar, particular, pero sí existen diferencias con el patrón de la microbiota de un niño neurotípico. Y además por la comorbilidad gastrointestinal que estos niños presentan, como es el caso de los síntomas gastrointestinales como el estreñimiento, la diarrea y el dolor abdominal. También está justificado el uso de los probióticos en los niños autistas por el llamado eje intestino-cerebro, que sugiere que modula la microbiota y podría influir en los síntomas conductuales. ¿Por qué los probióticos podrían ayudar? Porque, bueno, la evidencia sugiere que los niños que presentan trastorno del espectro autista
presentan alteraciones en la microbiota intestinal, provocando una disbiosis con reducción, ejemplo, de bacterias benéficas como las bifidobacterias o Bifidobacterium. También se encuentran los lactobacillus y existe un aumento en bacterias y microorganismos que hacen daño, o sea, maléficos, como son el aumento del Clostridium y de la Cándida. Y esto va a traer como consecuencia 3 aspectos importantes. 3 consecuencias trae todo este proceso. En primer lugar, la inflamación sistémica. En segundo lugar, la permeabilidad intestinal. Y en tercer lugar, la producción de metabolitos neuroactivos. La inflamación sistémica porque la liberación de citoquinas proinflamatorias, como es el caso de la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica y dañar al sistema nervioso central. Son capaces de provocar neuroinflamación. Ya lo habíamos visto. La permeabilidad intestinal porque presentan un síndrome de intestino permeable y que permite el paso de toxinas bacterianas al torrente sanguíneo. Por eso es que está justificado la dieta gluten free y caseína free, porque sabemos que cuando la dieta es rica en gluten y en caseína, se liberan todo un conjunto de toxinas llamadas opsinas, ejemplo, la gliadina en el caso del gluten, que son capaces de separar las células de la mucosa intestinal, provocar un aumento de la permeabilidad de la mucosa colónica con una inflamación de la mucosa. Con el paso de estas toxinas alcanzan al torrente sanguíneo y por ende van a interactuar con receptores que se encuentran en el cerebro para provocar una respuesta totalmente inadecuada. Por eso que la permeabilidad intestinal juega un papel muy importante. Y la producción de metabolitos neuroactivos, como son los ácidos grasos de cadena corta y serotonina, que son capaces de modular incluso el comportamiento, la conducta, entre otros factores. Estas consecuencias de la disbiosis provoca entonces, todos sabemos, la permeabilidad intestinal, metabolitos neuroactivos e inflamación sistémica. Los probióticos podrían entonces corregir estos desequilibrios que habíamos planteado anteriormente. En primer lugar, restaurando la microbiota, o sea, la comunidad de taxones colónicos que existen a ese nivel de órgano. Segundo lugar, reforzando la barrera intestinal como un mecanismo de defensa. En tercer lugar, modulando la respuesta inmune. Y en cuarto lugar, garantizando la producción de neurotransmisores que al final van a garantizar la salud cerebral. Existen todo un conjunto de hallazgos recientes del 2023 al 2024 que justifican el uso de los probióticos. Y por eso se ha generalizado su uso en estos niños con trastornos del espectro autista. Pero siempre alerto que cuidado porque muchas veces podemos tener falsas expectativas. Y uno de los ensayos importantes reportados en la literatura en este periodo es el ensayo clínico del Lactobacillus plantarum PS 128 que se realizó en Taiwán en el año 2023 a 80 niños con trastornos del espectro autista de 4 a 12 años de edad durante 3 meses de tratamiento. Y esto garantizó una reducción significativa en la ansiedad, en la hiperactividad, en las conductas repetitivas, junto a la mejoría del estreñimiento. Y el mecanismo de producción está dado fundamentalmente por un aumento de las bifidobacterias y una reducción de los mediadores de la inflamación. Otra de los estudios reportados en este periodo fue una revisión sistemática muy buena, muy importante, que se encuentra indexado en la base de datos Cochrane Library en el año 2024, donde se sumarizó alrededor de 15 ensayos clínicos para un tamaño muestral de 800 niños con trastorno del espectro autista, y tuvimos 2 conclusiones importantes: que el 60% de todos esos estudios reportan mejoría en el estreñimiento y en las diarreas.
o sea, en la comorbilidad gastrointestinal que acompañan a estos niños. Y efectos modestos en irritabilidad en el 30% de los casos, pero sin cambios en la comunicación social. Es decir, que en cuanto al tema de la conducta, se obtuvieron resultados muy discretos. Y las cepas prometedoras en ella fue el Lactobacillus reuteri, el Bifidobacterium longum y mezclas multicepa entre ellos. Uno de los ensayos preclínicos que también se reporta en estos últimos años, que fue publicado en la revista Cell en el año 2023, fue un ensayo preclínico que se realizó en ratones con síntomas similares a trastornos del espectro autista tratados con Bacteroides fragilis, que mostraron mejora en la sociabilidad y reducción de conductas repetitivas asociado a una menor permeabilidad intestinal. Y aquí las cepas emergentes fueron específicamente la bifidobacteria o Bifidobacterium longum 1714, que mejora el estrés y la cognición en estudios preclínicos, el Lactobacillus reuteri ATCC-PTA 6475, que estimula la producción de oxitocina, que está vinculada a una mejoría en la interacción social, y mezclas sinérgicas, como el caso del Lactobacillus acidophilus más la Bifidobacterium infantis más probiótico del tipo de la fructo-oligosacáridos. Bien, que todos estos combinados van a mejorar y van a regular la respuesta inmune. Y específicamente la evidencia actual, la que existe en estos momentos, son los beneficios gastrointestinales y los beneficios en el impacto conductual. Gastrointestinales dado porque existen estudios que reportan mejoría en el estreñimiento, en la inflamación, con cepas como es el caso del Lactobacillus plantarum y el Bifidobacterium longum. Y en cuanto al impacto conductual, ensayos pequeños que muestran una reducción en la irritabilidad o hiperactividad, pero los resultados son inconsistentes. Un metaanálisis del año 2022 indica que los efectos positivos, existen efectos positivos muy modestos y no concluyentes. De manera que existen dos cepas bacterianas importantes. Una que mejora la sociabilidad en modelos de animales, como es el Lactobacillus reuteri, y está los que mejoran en estudios de permeabilidad intestinal, que es el Bifidobacterium fragilis. ¿Qué hay con el protocolo actual para el tratamiento con probióticos de todo niño con trastornos del espectro autista? Pasa por 4 etapas importantes: la evaluación inicial, la selección de la cepa, la dosis y el monitoreo. En cuanto a la evaluación inicial, hay que hacerle una anamnesis, un examen físico adecuado para ver historial de síntomas gastrointestinales, como la diarrea, el dolor, el estreñimiento, etc. Y sería muy bueno, desde el punto de vista investigativo, realizar un análisis de la microbiota intestinal a través de estudios genéticos, como puede ser un estudio de secuenciación de próxima generación, para evaluar cuáles son los taxones colónicos más frecuentes, o sea, el prototipo de microbiota que presenta ese paciente y que tributa a lo que nosotros llamamos medicina microbiómica personalizada. Luego, una segunda etapa, que es la selección de las cepas. Ejemplo, si existen síntomas gastrointestinales predominantes, ahí entonces encontramos el Lactobacillum plantarum y la Bifidobacterium longus. Pero cuando queremos un objetivo conductual, o sea, mejorar la conducta, entonces ahí está el Lactobacillum reuteri o mezclas multicepas, que es importante. La dosis, habíamos visto en la conferencia anterior que la dosis podía variar de 1 a 10.000 millones de unidades formadoras de colonia al día, y que esto dependía de la edad, dependía del peso, dependía de la cepa, dependía de la comorbilidad, y una duración máxima entre 8 y 12 semanas, es decir, entre 2 y 3 meses. Es importante. Y por supuesto, un monitoreo a través de las escalas de conducta
Ejemplo, la escala ABC, bien, que es la escala que nos permite evaluar evolutivamente cómo va mejorando el paciente, el registro de síntomas gastrointestinales para ir viendo la frecuencia de las deposiciones, de la calidad y la cantidad de las deposiciones, el dolor, entre otros factores. En cuanto al rango general de la dosis, es importante tener presente que existe un rango de mil millones a 5.000 millones de bacterias vivas en un día. Y tenemos que ver la dosis por cápsula o por sobre. Ejemplo, una cápsula o sobre con 3.000 millones UFC al día perfectamente puede ser un tratamiento ideal. Ahora, en casos de síntomas gastrointestinales, bien, severos, como el estreñimiento crónico, algunos estudios usan hasta 10.000 millones de UFC al día. O sea, 10 por 10 a la 9 UFC al día, pero siempre bajo supervisión médica. En cuanto a la dosificación, depende de la edad. Ejemplo, si el niño está en una edad entre 1 y 3 años de edad, la dosis diaria recomendada es de 1 millón, es decir, de 1.000 millones a 3 millones UFC al día. Bien, y las cepas comunes en ese rango de edad es el Lactobacillus reuteri, el Bifidobacterium infantis. Pero si el niño está entre 4 y 6 años de edad, entonces va a ser de 3.000 millones a 5.000 millones UFC al día. Y el más frecuente en este periodo es el Lactobacillus plantarum PS128 y el Bifidobacterium longum. Pero ya cuando es de 7 a 12 años, ya podemos llevarlo de 5.000 millones a 10.000 millones UFC al día. Y es recomendable, ejemplo, las mezclas multicepas, como es el Lactobacillus acidophilus más el Bifidobacterium bifidum. O sea que realmente ustedes se pueden dar cuenta en esta tabla que la dosis es edad dependiente, pero también la cepa es edad dependiente. Hay que ver la edad que tiene el niño, hay que ver la comorbilidad que presenta, el peso, y en base a eso entonces poder darle el probiótico que sea necesario. Por eso que le estoy comentando, estimados colegas, que esto no es un tema de coser y cantar. Siempre hay que consultar al médico, siempre hay que consultar al especialista, al que domina estos temas, porque existen probióticos y probióticos. Y casi siempre, y muchas veces se le da un probiótico a un niño con un trastorno de espectro autista, y entonces la madre, la familia, no nota los cambios, la mejoría clínica en cuanto a la socialización, en cuanto al comportamiento. Y mi pregunta es, ¿se sabe el patrón de microbioma que tiene ese niño? ¿Se le ofreció la dosis adecuada de acuerdo al tipo de cepa, de acuerdo a la edad? ¿Se le ofreció el taxón colónico adecuado de acuerdo a los beneficios que queremos obtener, resultados del tratamiento? Entonces, todas estas cuestiones son elementos muy importantes que debemos de tener presentes. Las recomendaciones prácticas aquí están perfectamente. No hay ningún tipo de dudas en estos temas. Bien, sobre todo es importante tener presente el manejo de síntomas gastrointestinales en niños con TEA. En cuanto a las dosis, variables según cepa, de 1 a 10 por día a la 9 UFC al día. Aquí están las precauciones. Bien, en primer lugar, que no constituyen terapias convencionales. Es hasta un periodo determinado que dura de 2 meses a 3 meses. No más de 3 meses. Hay que descansar. En segundo lugar, consultar con un pediatra, con un nutricionista, con un gastroenterólogo, bien, con un genetista que se dedique a estos temas. Y importante vigilar las reacciones adversas, resultado de los efectos adversos leves como la hinchazón, los gases, etc. Existen limitaciones y es la heterogeneidad en estudios
que depende de la dosis, de la cepa, de la duración y la falta de consenso sobre los protocolos específicos para los trastornos del espectro autista. Aquí nosotros podemos observar todo un conjunto de cepas de taxones colónicos que se han utilizado formando parte de suplementos probióticos para el tratamiento de niños con trastornos del espectro autista. Hemos visto ahí los bifidobacterium, los lactobacilos, los lactococcus, entre otras cepas. Entonces, estimados colegas, con esta conferencia hemos llegado al final y espero que le haya servido la información que le estamos brindando. Cuando ustedes tengan un probiótico en la mano para el tratamiento o para mejorar el estado de salud de su niño con trastorno del espectro autista, hay que acudir al médico. Nosotros tenemos que tener una evaluación inicial y recordar que muchas veces en esa evaluación inicial no tenemos un estudio minucioso de cuál es el patrón microbiómico que presenta ese niño, porque eso hay que hacerlo con una secuenciación de próxima generación, de exones de próxima generación. Es decir, nosotros tenemos que ver el patrón de microbioma que tiene ese niño, cuál es el patrón de bacterias predominantes, el patrón de bacterias que se encuentra deficitaria, para en base a eso practicar una medicina microbiómica personalizada, de acuerdo, por supuesto, a la estructura del intestino, de la mucosa intestinal. Así es el probiótico que nosotros tenemos que seleccionar. Pero bueno, muchas veces nosotros no tenemos a nuestro alcance un estudio tan caro de este tipo, que es una secuenciación genómica de próxima generación. Pero ya existe entonces, como habíamos visto anteriormente, cuáles son las cepas destinadas a mejorar la conducta, a mejorar los síntomas gastrointestinales, las cepas más frecuentes por grupo etario, de 1 a 3, de 4 a 7, de 7 a 12, y también depende del tipo de cepa que nosotros podemos aplicar en cada uno de estos grupos etarios. Le estoy comentando que esto es probióticos en el niño autista. O sea, esta conferencia ha sido para estudiar los probióticos en los niños autistas. En próxima conferencia vamos a profundizar ya en una cuarta parte y final todo lo relacionado con probióticos en el autismo. Vamos a seguir profundizando en estos temas y vamos a ver cuáles son las tendencias de futuro que nos espera con el tema de los probióticos. Entonces, solo me queda invitarlos para un próximo encuentro, y si les gustó, regálame un like para que el YouTube posicione el video en el lugar que nos merece. Entonces, hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.